Solo en Estados Unidos una mujer negra pensaría que vale $700 millones. La risa de Chao Ming atravesó la sala. La traducción lo bastante fluida como para que los inversionistas extranjeros se rieran también. Se recostó en su silla de seda, sonriendo con suficiencia hacia Naomi Ellison como si fuera decoración, no la arquitecta del imperio con el que él suplicaba fusionarse. Nuestro sirviente parece tenso, añadió en mandarín, dejando que la frase Hei Nu Yongren, sirvienta negra, se deslizara de su lengua con una crueldad perezosa. Lo que no sabía era que Naomi entendía cada palabra. Su expresión no cambió en absoluto. Pensaban que se estaban riendo de una mujer sin poder, pero ninguno se daba cuenta de que estaba a segundos de acabar con un acuerdo de $700 millones que los enterraría a todos. Antes de irnos, ¿algún comentario final? ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo? Y asegúrense de suscribirse, porque la historia de mañana es una que no querrán perderse. El elegante jet privado cortaba las nubes mientras la doctora Naomi Ellison estudiaba por 100ª vez los documentos de la fusión. Las gafas de lectura descansaban sobre su nariz mientras pasaba las páginas, cada una representando una parte del acuerdo de $700 millones con Zhao Industries. Las luces de la cabina proyectaban un brillo cálido sobre la mesa pulida, resaltando su impecable traje azul marino y el leve ceño fruncido. «Doctora Ellison», llamó Kiana Brooks desde el asiento frente a ella. «Lleva 6 horas seguidas con esos papeles. Quizá es hora de un descanso». Naomi levantó la vista, sus ojos oscuros aún afilados a pesar del largo vuelo. «Ya sabes lo que siempre decía mi madre sobre los descansos, Kiana». Alineó los documentos con precisión entrenada. «Los depredadores atacan en cuanto parpadeas». Kiana asintió, con comprensión en la mirada. A sus 28 años ya había visto suficiente del mundo corporativo estadounidense para reconocer la verdad en esas palabras. Su madre suena como una mujer sabia. Limpiar las casas de otros le enseñó más sobre el poder que cualquier programa de MBA, respondió Naomi, pasando un dedo por el borde del contrato. Vio cómo actúan los poderosos cuando creen que nadie los observa. El avión inició su descenso al Aeropuerto Internacional de Pekín capital. A través de la ventanilla, la ciudad se desplegó bajo las nubes, un laberinto de rascacielos modernos y tradiciones antiguas. Naomi guardó los documentos en su maletín de cuero, cada movimiento deliberado y controlado. «Nos recibirá el heredero aparente», dijo Kiana, revisando su tablet. Zhao Ming, MBA por Harvard, asumió la división internacional hace 3 años. «¿Y qué no aparece en la biografía oficial?», preguntó Naomi, aunque ya sabía la respuesta. 3 denuncias por acoso enterradas por los abogados de papá, 2 exesposas que firmaron acuerdos de confidencialidad y una reputación de... Kiana hizo una pausa, eligiendo las palabras. Opiniones tradicionales sobre el liderazgo. El labio de Naomi se curvó levemente. ¿Tradicionales? Es una forma educada de decir que no cree que las mujeres deban dirigir empresas. Especialmente no las mujeres negras, añadió. El avión aterrizó suavemente, rodando hacia una terminal privada donde un pequeño comité de bienvenida los esperaba en la pista. Naomi vio primero las cámaras, prensa local, cuidadosamente seleccionada por el equipo de relaciones públicas de Zhao Industries. Luego lo vio a él. Zhao Ming, de pie al frente, con un traje que probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente. «Cara de juego», murmuró Naomi mientras se levantaba. Se miró en un pequeño espejo, comprobando que cada cabello estuviera en su sitio, el maquillaje impecable. En ese mundo, la perfección no era vanidad, era armadura. La puerta de la cabina se abrió y el aire otoñal de Pekín irrumpió. Naomi descendió las escaleras con gracia ensayada, Kiana 2 pasos detrás. Los obturadores de las cámaras sonaban rápidamente, capturando cada momento de la llegada de la directora ejecutiva estadounidense. Xiaoming avanzó, su sonrisa demasiado amplia, demasiado ensayada. Era atractivo de ese modo pulido propio de los hombres, nacidos en la riqueza, cada rasgo dispuesto para proyectar autoridad sin haberla ganado. Extendió la mano y Naomi la tomó. Su agarre se prolongó demasiado, los dedos presionando su piel con una dominancia sutil. «Doctora Ellison», dijo,
su inglés perfecto tras años en escuelas estadounidenses. Un placer. Así que enviaron a la contratación de diversidad en persona. Las cámaras siguieron disparando. La sonrisa de Naomi no vaciló, aunque sintió como la mandíbula se le tensaba. La comitiva de él fingió no oír nada, los rostros cuidadosamente inertes. El comentario quedó suspendido en el aire como humo. Imposible de atrapar, pero inconfundiblemente presente. Señor Shao, respondió ella, con una voz suave como la seda. Gracias por la bienvenida. ¿Hablamos del futuro de la energía? ¿De innovación? Él rió, un sonido que no alcanzó sus ojos. Por supuesto, siempre tan directos al negocio, los estadounidenses. Mi padre está ansioso por conocerla. Su mirada se deslizó sobre ella de una manera que no tenía nada que ver con los negocios. Caminaron hacia los autos que los esperaban, una flota de vehículos de lujo negros con cristales polarizados. Kiana se mantuvo cerca, con la tableta lista y la postura alerta. Ella también había visto esa mirada en los ojos de Ming. En la parte trasera del auto principal, Naomi por fin se permitió mover la mano, limpiándola con cuidado con un pañuelo. El aroma del perfume de él, demasiado fuerte, demasiado imponente, se aferraba a su piel como una advertencia. ¿Lo grabaste?, preguntó en voz baja a Kiana. Audio y video, confirmó Kiana, apenas susurrando. Aunque probablemente dirán que fue un problema de traducción, siempre lo hacen. Naomi observó las calles de Pekín desdibujarse tras la ventana. Los edificios modernos se elevaban hacia el cielo, sus superficies de vidrio reflejando una ciudad que corría hacia el futuro. Pero algunas cosas seguían tercamente ancladas en el pasado. Una sola palabra equivocada de su parte. Susurró, más para sí misma que para Kiana. Y este acuerdo muere. El pañuelo se arrugó ligeramente en su mano, la única señal externa del acero bajo su exterior sereno. Ya había enfrentado a hombres como Zhao Ming antes, hombres que veían su cargo como una afrenta al orden natural, que creían que su éxito debía ser un regalo y no algo ganado. Hombres que pensaban que el poder era un derecho de nacimiento, pero nunca parecían aprender. El poder no se heredaba, se construía decisión tras decisión, sacrificio tras sacrificio, y Naomi Ellison se había convertido en alguien capaz de sacudir los cimientos de imperios con una sola palabra. El auto se deslizó hasta detenerse frente a la sede de Zhao Industries, un imponente testimonio de riqueza e influencia. Al tomar su maletín, Naomi vio su reflejo en el cristal polarizado. La voz de su madre resonó en su mente. Cariño, a veces la mejor venganza es dejar que crean que han ganado, justo hasta el momento en que lo pierden todo. Los pisos de mármol de la sede de Zhao Industries resonaban con cada paso mientras Naomi seguía a Ming por pasillos que gritaban «dinero viejo». Todo relucía, las paredes, los pisos, incluso los rostros ansiosos de los asistentes que se inclinaban al pasar. Sus pasos creaban un ritmo constante sobre la piedra, como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Nuestra historia abarca 3 generaciones, anunció Ming, señalando una pared llena de retratos. Cada marco contenía esencialmente al mismo hombre de rostro severo, traje oscuro y expresión tallada en la misma piedra que el edificio. Mi abuelo empezó con una sola mina de carbón. Ahora abastecemos a la mitad de Asia. Naomi examinó cada retrato, notando la progresión de riqueza en los trajes, la creciente seguridad en sus posturas. Un legado impresionante, dijo con voz neutral. Muy impresionante, coincidió Ming con una sonrisa afilada. Aquí creemos en los valores tradicionales. Liderazgo fuerte, jerarquía clara. Se detuvo frente a un retrato especialmente grande. Mi padre, el presidente Xiao Wei, me enseñó que el éxito proviene del orden, de saber cuál es el lugar de cada uno. El énfasis en lugar no fue sutil, tampoco la manera en que sus ojos se movieron hacia ella, midiendo su reacción. En Estados Unidos, continuó cambiando al mandarín, creen que cualquiera puede liderar, incluso si carece del trasfondo adecuado. Sonrió aún más, seguro de que ella no entendería. Como ponerle sedas a un mono. El rostro de Naomi permaneció perfectamente compuesto, aunque sus dedos se apretaron un poco alrededor del maletín.
El insulto quedó flotando en el aire, envuelto en la falsa seguridad de una lengua ajena. Llegaron a un par de puertas ornamentadas, donde el presidente Xiao Wei los esperaba con un séquito de ejecutivos. El presidente era todo lo que su retrato insinuaba: elegante, reservado, irradiando una autoridad tranquila. Se inclinó ligeramente, perfectamente cortés, pero sus ojos nunca llegaron a encontrarse del todo con los de Naomi. Doctora Ellison, dijo, con un inglés cuidadoso y preciso, bienvenida a nuestro humilde hogar. La sala de juntas jamás podría describirse como humilde. Una mesa enorme de palisandro pulido dominaba el espacio, rodeada de sillas de cuero que probablemente costaban más que la mayoría de los autos. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista imponente del perfil urbano de Pekín, la ciudad extendiéndose bajo ellos como un reino. El almuerzo fue servido mientras discutían los términos preliminares. Delicados dim sum, té de primera calidad, cada detalle orquestado para exhibir riqueza y control. Naomi notó cómo el personal mantenía la vista baja, cómo parecía desvanecerse entre las paredes entre cada plato. El mercado estadounidense es complicado, comentó uno de los ejecutivos senior, sirviéndose más té. Tantas regulaciones, tantas exigencias de representación. Soltó una risa, un sonido como hielo resquebrajándose. Y las mujeres allí, opiniones tan fuertes, voces tan ruidosas. Los demás ejecutivos se unieron a su risa, un coro de diversión artificial. El rostro del presidente Zhao permaneció neutral, pero algo parecido a la aprobación destelló en sus ojos. Ming ni siquiera intentó ocultar su sonrisa. Naomi dejó su taza de té con un control absoluto. El volumen rara vez se correlaciona con el impacto, dijo, su voz cargada con el peso de cada título que había obtenido, de cada barrera que había derribado. El verdadero poder habla por sí solo. Sus ojos se alzaron hacia los ejecutivos y la risa murió. Había algo en su mirada, una certeza tranquila, una dignidad inquebrantable, que hizo que la temperatura en la sala descendiera varios grados. El silencio que siguió se sintió como un vacío, absorbiendo la autosuficiencia de sus rostros. El presidente Zhao carraspeó. ¿Revisamos el cronograma propuesto? La reunión continuó, pero la atmósfera había cambiado. Naomi notó cómo empezaban a observarla con mayor cuidado, como hombres que de pronto se dan cuenta de que podrían estar parados sobre hielo delgado. Horas después, en su suite del hotel, Naomi se quedó junto a la ventana, observando cómo las luces de Pekín cobraban vida. La ciudad se veía distinta desde esa altura, menos intimidante, más vulnerable. Sacó el teléfono y marcó la habitación de Kiana. ¿Lo conseguiste todo?, preguntó. Cuando Kiana respondió, confirmó cada palabra en ambos idiomas, incluida el encantador comentario de Ming sobre los monos. El reflejo de Naomi le devolvió la sonrisa desde el cristal. Bien, creen que hablar mandarín los hace invisibles. Eso es exactamente lo que necesitamos. El presidente es más cuidadoso que su hijo, observó Kiana. Pero ese comentario sobre las mujeres ruidosas muestra exactamente lo que piensan de nosotras. Naomi tocó el vidrio frío, su dedo trazando la silueta del edificio de Zhao Industries a lo lejos. Ven nuestras voces como una amenaza porque nunca han tenido que luchar para ser escuchados. Entonces, ¿cuál es nuestro movimiento? Naomi observó un avión atravesar el cielo nocturno, sus luces firmes y decididas. Mañana verán lo fuerte que puede sonar el silencio. La ciudad seguía palpitando debajo, millones de vidas cruzándose de mil maneras. Pero allí arriba, en esa suite cuidadosamente decorada, una mujer permanecía perfectamente inmóvil. Su silencio más peligroso que cualquier grito. Las luces de Pekín se reflejaban en sus ojos y, en ese resplandor, parecía menos una visitante y más una fuerza de la naturaleza. Paciente, inevitable, imposible de detener una vez en movimiento. La finca de la familia Zhao se extendía por las afueras de Pekín como un pequeño palacio, con jardines perfectamente cuidados y muros lo bastante altos como para mantener al mundo real a una distancia cómoda. Dentro del salón comedor principal, candelabros de cristal proyectaban luz prismática sobre rostros tanto orientales como occidentales, todos llevando máscaras de civismo que se volvían más delgadas con cada plato.
Naomi se sentaba en el centro de la larga mesa. Su vestido esmeralda, una elección deliberada. Poder sin provocación. La seda atrapaba la luz cuando alcanzaba su copa de vino. Cada movimiento medido y elegante. Había aprendido hacía mucho que en salas como esa, incluso levantar un tenedor podía ser juzgado. Ming presidía la mesa en el extremo principal, con su padre notablemente ausente debido a asuntos urgentes. El joven Shao se había aflojado la corbata después de su tercera copa de vino. Sus modales occidentalizados y cuidadosamente cultivados empezaban a desvanecerse. «Dígame, doctora Ellison», llamó por la mesa, interrumpiendo su conversación con un inversor británico. «¿Dónde estudió? ¿Harvard? ¿Yale?» Su tono sugería que esas eran las únicas respuestas aceptables. «MIT», respondió Naomi simplemente, observando su reacción. «Ambos títulos. Ambos». Las cejas de Ming se alzaron con una sorpresa exagerada. «Qué afortunada. Debieron de tener excelentes programas de diversidad». Varios ejecutivos occidentales se removieron incómodos en sus sillas. Un camarero sustituyó en silencio los cuencos vacíos por el siguiente plato. Sopa de aleta de tiburón, una exhibición de riqueza que al mismo tiempo funcionaba como declaración sobre las preocupaciones medioambientales. «El programa de ingeniería era bastante competitivo», dijo Naomi, con una calidez en la voz lo suficientemente medida como para que sus siguientes palabras cortaran aún más. «Ingreso basado en el mérito, en realidad, aunque imagino que ese concepto puede resultar desconocido para algunos». Se oyeron algunas toses discretas alrededor de la mesa. La sonrisa de Ming se tensó. Por supuesto», dijo, cambiando a lo que imaginaba que era un acento africano, grueso y caricaturesco. «Estamos todos muy impresionados con sus logros». Miró alrededor de la mesa, buscando aprobación. «En América todos reciben trofeos, sí. Todos ganan». Varios ejecutivos chinos rieron abiertamente. Los inversores occidentales lograron soltar unas risas nerviosas, con los ojos moviéndose entre Ming y Naomi, midiendo la distancia entre la incomodidad social y la necesidad empresarial. Naomi registró cada rostro, cada risa, cada compromiso cobarde. Su memoria era excelente. Tenía que serlo, después de crecer en un lugar donde olvidar quién estaba contigo y quién contra ti podía destruirte. La sopa llegó en cuencos elegantes, el vapor elevándose como espíritus buscando escapar. Naomi observó las aletas flotando en el caldo, especies en peligro servidas con cucharas de plata. Más símbolos, más declaraciones. «¿Sabe?», continuó Ming, envalentonado por las risas anteriores. «Mi padre estaba preocupado por esta asociación. Dijo que las empresas estadounidenses carecen de disciplina, del debido respeto por la jerarquía». Hizo un gesto con su copa de vino. «Pero le dije que a veces debemos adaptarnos a nuevas formas. Sí, incluso si son...». Se detuvo, buscando la palabra. «Inesperadas». «El progreso suele serlo», respondió Naomi con un tono tan perfectamente amable que podía cortar el vidrio como los tiburones. «Debemos seguir adelante o morir». De pronto, la sopa pareció menos apetecible para varios invitados. Un suave tono quebró la tensión. El teléfono de Naomi, colocado discretamente junto a su plato. Ella miró la pantalla y luego se levantó con una gracia fluida. «Discúlpenme», dijo. «Necesito atender esta llamada». Al darse la vuelta para irse, Ming se inclinó hacia sus compañeros más cercanos, cambiando al mandarín con la confianza casual de quien está seguro de que no pueden entenderlo. «Hei Nu Yong Hen», dijo, el insulto deslizándose de su lengua. La risa recorrió la mesa, comenzando con los ejecutivos chinos y extendiéndose con incertidumbre a algunos de los invitados occidentales. Ese tipo de risa que nace del deseo de pertenecer, del miedo a quedar excluido del círculo interno del poder. El paso de Naomi vaciló solo un instante. En esa pausa, el tiempo pareció cristalizarse. Pudo sentir los latidos de su corazón, constantes y firmes, cada pulso un recordatorio de cada momento como ese. Cada sonrisa mantenida mientras tragaba la rabia, cada lección que su madre le había enseñado sobre la dignidad como armadura. La luz de la lámpara de araña atrapó sus pendientes cuando reanudó la marcha. Cada paso preciso, sin prisa. La risa la siguió hasta la puerta, pero no podía alcanzarla.
Había aprendido hacía mucho que el verdadero poder no está en la capacidad de herir a otros. Está en la capacidad de alejarse, recogiendo sus errores como munición, esperando el momento perfecto para mostrarles exactamente a quién habían subestimado. La puerta del comedor se cerró detrás de ella, con un clic suave que, de algún modo, pareció más fuerte que todas las risas juntas. En el pasillo, rodeada de antiguos artefactos chinos valorados en millones, Naomi permaneció completamente inmóvil. No apretó los puños ni permitió que su rostro mostrara nada que no fuera una compostura perfecta. En lugar de eso, respiró hondo una vez, luego otra, cada una alimentando el fuego de determinación que la había llevado desde una pequeña casa en Atlanta hasta este momento. El teléfono en su mano no había sonado realmente. Era una herramienta como todo lo demás. El vestido, la sonrisa, incluso aquella retirada estratégica. Cada pieza cuidadosamente elegida, cada instante coreografiado con un fin que ellos aún no podían ver detrás de esas puertas. Seguían riendo, todavía seguros de su superioridad, aún creyendo que el poder se medía en crueldad y riqueza. No podían escuchar su silencio, no podían reconocerlo por lo que era. No sumisión, sino la calma antes de la tormenta. Aprenderían como tantos otros que subestimar a Naomi Ellison era como confundir a un león dormido con un gato doméstico. Un error que solo se comete una vez. Naomi alisó su vestido, comprobó su reflejo en un espejo dorado y empujó las pesadas puertas de madera del comedor. La risa que la había seguido se apagó a mitad de un aliento. Se dirigió a su asiento con gracia medida, cada ojo en la sala siguiendo sus movimientos. Ming aún llevaba su sonrisa autosatisfecha, aunque titubeó ligeramente cuando ella sostuvo su mirada directamente. La sopa de aleta de tiburón se había enfriado, formando patrones cristalinos en la superficie, como hielo sobre un estanque. Mis más sinceras disculpas por la interrupción, dijo Naomi en perfecto mandarín, su pronunciación nítida y clara. Quería agradecerles adecuadamente por esta excelente comida. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Ming perdió el color tan rápido que parecía envejecer años en cuestión de segundos. Alrededor de la mesa, las expresiones cambiaron de la confusión al horror naciente al comprender la magnitud de su error. Una copa de vino cayó, derramando rojo sobre el mantel blanco como sangre. «Doctora Ellison», balbuceó Ming en inglés. «No me había dado cuenta», continuó Naomi en mandarín, su voz alcanzando cada rincón de la sala. «Aunque tengo curiosidad, ¿habría importado? Saber qué entendía habría evitado que mostraran exactamente quiénes son». Se levantó lentamente, colocando la servilleta junto a su plato con cuidado deliberado. «Pasé 2 años en el programa de posgrado de la Universidad de Shanghai. Mi profesor de mandarín decía que tenía un don para los tonos sutiles. Su sonrisa era afilada como una cuchilla. Para captar matices que otros podrían pasar por alto, los ejecutivos occidentales se removían en sus asientos, leyendo la tensión del ambiente. Incluso sin entender las palabras, los ejecutivos chinos permanecían paralizados, la risa anterior atrapada en sus gargantas. Como directora ejecutiva de Ellison Global Renewables, cambió al inglés, asegurándose de que todos comprendieran lo que seguiría. Por la presente doy por terminadas todas las negociaciones de fusión con Zhao Industries, con efecto inmediato. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Una sirvienta no firma asociaciones de $1,000 millones. Las termina. Las sillas raspaban contra el mármol mientras la gente se levantaba en pánico. Ming se puso de pie de un salto, el rostro ahora encendido de furia desesperada. «No puede hacer esto. Los contratos no están firmados». Naomi lo interrumpió. «Y seguirán sin estarlo». Se volvió para dirigirse a la sala. «Sugiero que todos revisen sus teléfonos. Mi equipo está publicando un comunicado de prensa en este mismo momento, junto con grabaciones del entretenimiento de esta noche». Un coro de notificaciones llenó el aire, como si estuviera ensayado. Los teléfonos salieron de bolsillos y bolsos como flores, abriéndose en cámara rápida. Les siguieron múltiples respiraciones entrecortadas. «¿Nos grabó?» La voz de Ming se quebró. «Eso es ilegal en China», admitió Naomi. «Pero en reuniones internacionales de negocios, la política de mi empresa es mantener registros completos
para garantizar transparencia. Está claramente establecido en nuestros acuerdos preliminares, los que, evidentemente, no se molestaron en leer con atención. Otro error. Comenzó a caminar hacia la puerta, sus tacones golpeando el mármol en el silencio atónito. Ah, y señor Zhao, se volvió. La próxima vez que quiera insultar a alguien, quizá debería verificar primero sus credenciales. El MIT tiene un excelente programa internacional. La sala estalló en caos a sus espaldas, voces elevándose en varios idiomas, mandarín, inglés, francés, alemán, todas con la misma nota de pánico. 700 millones de dólares se evaporaban como el rocío matutino, y con ellos incontables carreras y reputaciones. En el gran vestíbulo, Kiana esperaba con el abrigo de Naomi. Los ojos de su asistente brillaban con una emoción apenas contenida, su teléfono ya vibrando sin parar en la mano. «El coche está listo», dijo Kiana, sosteniendo el abrigo abierto. Y el comunicado de prensa salió hace 2 minutos. Ya es tendencia. Salieron a la fresca noche de Pekín, dejando atrás los sonidos del desorden. Las piedras y árboles, cuidadosamente dispuestos del jardín, parecían inclinarse con la brisa vespertina, como si reconocieran su paso. La puerta de la limusina se cerró con un golpe sólido, sellándolas en un silencio climatizado. El teléfono de Kiana siguió vibrando, los titulares destellando en la pantalla más rápido de lo que podía leer. Ellison Global cancela importante fusión en China. Choque en la cena de Zhao Industries. El acuerdo se derrumba. Comentarios racistas hacen naufragar. Acuerdo energético de 700 millones. A través de las ventanillas polarizadas, las luces de la finca de los Zhao se hicieron más pequeñas, sus impecables jardines desapareciendo en la oscuridad. Naomi la observó desvanecerse, su rostro iluminado por las luces de la calle, cada destello revelando la misma expresión serena que había mantenido toda la noche. «Las redes sociales están explotando», informó Kiana, desplazándose por sus feeds. «La grabación está en todas partes. CNN pide comentarios. También Bloomberg. The Wall Street Journal quiere una exclusiva». Levantó la vista. «¿Qué debería decirles?» Naomi permaneció mirando por la ventana. «¿Qué?», insistió Kiana. Observaba cómo el moderno horizonte de Pekín se alzaba ante ellas, todo vidrio, acero y ambición. «Bien», respondió simplemente. «Que hablen». En el reflejo de la ventana podía ver su propio rostro superpuesto sobre las luces de la ciudad, de mirada clara, imperturbable, exactamente como su madre le había enseñado a ser. En su mente podía oír la voz de su madre. «Cariño, a veces la mayor victoria es simplemente marcharte con la cabeza en alto». La limusina se deslizó por la noche, llevándolas hacia el aeropuerto, donde el avión de la compañía las esperaba. Un imperio construido sobre la arrogancia estaba aprendiendo una costosa lección por subestimar a la persona equivocada. Más adelante, los titulares se expandían por el mundo, llevando no solo la noticia de un acuerdo fallido, sino un mensaje sobre poder, respeto y el precio de la crueldad casual. El amanecer en Pekín tiñó la ciudad de tonos ámbar y dorado, pero Naomi llevaba despierta mucho antes del alba. Estaba de pie junto a las ventanas del suelo, al techo de su suite de hotel, observando los índices bursátiles digitales desplazarse por los lados de los rascacielos. Las acciones de Ellison Global parpadeaban en un rojo furioso, bajando un 12% y cayendo aún más. Una multitud de periodistas se agolpaba alrededor de la entrada principal del hotel como abejas ansiosas. Los guardias de seguridad formaban una barrera humana, manteniendo a la prensa a raya. Los flashes de las cámaras perforaban la luz de la mañana, incluso desde el piso 30. «Dicen que es el mayor colapso de un acuerdo en la historia de la energía limpia», dijo Kiana desde la mesa del comedor de la suite, rodeada de tabletas y portátiles. Ella tampoco había dormido. Su chaqueta, normalmente impecable, estaba ligeramente arrugada. Tazas de café esparcidas por su estación de trabajo. Las redes sociales chinas están divididas entre indignación y, bueno, más indignación, pero los medios occidentales lo llaman un momento decisivo para la responsabilidad corporativa. El teléfono de Naomi volvió a vibrar, la 20ª llamada de David Levin en la última hora. Había estado ignorándolas todas, pero esta vez contestó. La videollamada se conectó, revelando el rostro de su director financiero,
enrojecido por una furia apenas contenida. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La voz de David crepitó por el altavoz. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado, el cuello de la camisa torcido. La junta está en caos. Nuestros inversores están en pánico. Los humillaste. Buenos días para ti también, David. La voz de Naomi era fría como el invierno. Confío en que hayas visto la grabación. Por supuesto que la he visto. Todo el mundo la ha visto. Pero no puedes hundir un acuerdo de $700 millones por unos cuantos comentarios racistas. ¿Unos cuantos comentarios racistas? La ceja de Naomi se arqueó. ¿Así lo llamamos ahora? Y yo que pensaba que tú eras quien me había enseñado a proteger el valor para los accionistas a través de la gestión de la reputación. El rostro de David se enrojeció aún más. Esto no se trata de reputación, se trata de... Se detuvo, como si se obligara a controlarse. Mira, aún podemos salvar esto. El padre de Ming está dispuesto a reunirse. Podemos renegociar. Interesante momento para esa sugerencia, interrumpió Naomi. Hablando de negociaciones, ¿te importaría explicar por qué aparecieron nuevas cláusulas de transferencia de patentes en el contrato durante la noche? Las que no estaban en la versión que revisé en el vuelo. David parpadeó rápidamente, llevándose la mano al cuello para acomodarse la corbata. Debe de haber algún error, tal vez un problema de traducción en un contrato redactado por nuestro propio equipo legal. La voz de Naomi era peligrosamente suave. Inténtalo de nuevo, David. Tendré que consultarlo con legal, pero Naomi, por favor, concéntrate en la visión general. La reunión del directorio es en 4 horas y van a querer respuestas. Oh, las tendrán. Naomi terminó la llamada a la mitad de la frase, girándose hacia Kiana. ¿Qué encontraste? Los dedos de Kiana volaron sobre el teclado, desplegando una compleja red de diagramas financieros. Me llevó toda la noche, pero lo encontré. Las nuevas cláusulas de patentes están conectadas a una serie de empresas fantasma registradas en las Islas Caimán. Señaló un nodo específico en la red. Esta fue creada hace 3 semanas, justo después de nuestra primera reunión con Shaw Industries. ¿Y adivina quién aparece como beneficiario? Ming, dijo Naomi. No era una pregunta. A través de 6 capas de velos corporativos, pero sí, confirmó Kiana, abriendo otro documento. Las cláusulas les habrían dado acceso encubierto a nuestra tecnología central de paneles solares. Habrían podido replicar toda nuestra línea de producción en 6 meses. Naomi se colocó detrás de Kiana, estudiando los diagramas. Años de experiencia leyendo estructuras financieras le permitían ver el intento de robo escondido en la documentación, aparentemente legítima. Era elegante en su complejidad. Tuvo que admitirlo. Si no hubiera detectado el insulto de Ming, si no hubiera cancelado el acuerdo, dijo en voz baja. No solo intentaban asociarse con nosotras, planeaban destriparnos, tomar nuestra tecnología, replicarla más barata y expulsarnos del mercado asiático por completo. Se enderezó alisándose la chaqueta. Y alguien de nuestro lado los ayudó a prepararlo. ¿David? Preguntó Kiana, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. El momento de los cambios en el contrato, el cierre apresurado, la forma en que insiste en salvar el acuerdo, incluso después de lo ocurrido. Naomi negó con la cabeza. Ha sido su hombre desde el principio. Solo necesitamos probarlo. Un golpe en la puerta hizo que ambas se volvieran. Una empleada del hotel entró con una bandeja plateada de desayuno, completa con café recién hecho y pasteles. Al dejarla, Naomi notó que le temblaban ligeramente las manos. «Disculpe, doctora Ellison», dijo la joven en un inglés cuidadoso, «pero seguridad me pidió informarle que ahora hay más de 50 reporteros en el vestíbulo. Están solicitando declaraciones». «Gracias», respondió Naomi con una sonrisa cálida. «Y gracias por traer el desayuno». Cuando la empleada salió, Kiana se puso de pie, estirándose, los músculos rígidos, tras horas de trabajo frente al ordenador. «¿Cuál es nuestro próximo movimiento?» Naomi volvió a la ventana. El sol de la mañana ya brillaba plenamente, reflejándose en las torres de acero y vidrio del distrito financiero de Pekín. En algún lugar de esos edificios, Ming probablemente estaba intentando contener el daño, sin sospechar que habían descubierto el plan real escondido
tras su arrogancia racista. Me llamaron sirvienta mientras intentaban robar mi corona, dijo Naomi, su reflejo superpuesto a la ciudad como un fantasma. Ahora tomaremos la suya. Se giró hacia Kiana. Empieza con los correos de David del último mes. Cada contacto, cada reunión, cada documento que haya tocado. Si los ayudó a montar esto, dejó rastros en alguna parte. Kiana ya estaba escribiendo. Y Ming quiso jugar con el racismo y el robo corporativo. La sonrisa de Naomi era tan afilada como el filo de una hoja. Vamos a mostrarle lo que ocurre cuando intentas ambas cosas con la persona equivocada. El ciclo de noticias matutino golpeó como un tsunami. Naomi observaba desde su habitación de hotel cómo los comentaristas analizaban cada uno de sus movimientos, cada palabra pronunciada en la escena fatal, en CNN. Un presentador con el cabello perfectamente arreglado negó solemnemente con la cabeza. Fuentes cercanas a las negociaciones sugieren que la doctora Ellison pudo haber malinterpretado diferencias culturales. Él dijo que esa reacción emocional podría costarles miles de millones a los accionistas. Naomi puso el televisor en silencio, presionando el botón con una fuerza controlada. Su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. Las redes sociales estaban haciendo una fiesta. Los mensajes iban desde preocupados hasta crueles, con un feo trasfondo de racismo entrelazado en muchos de ellos. Te están llamando inestable en WeChat, informó Kiana, desplazándose por su tableta y por Twitter. Y bueno, no quieres saber qué es tendencia. Déjame adivinar. ¿Mujer negra enfadada? La voz de Naomi era seca como el polvo. Entre otras cosas. El rostro de Kiana se ensombreció. Los trolls están desatados. He tenido que desactivar los comentarios en todas nuestras redes corporativas. Naomi se puso de pie y caminó hacia el armario. Sacó un suéter negro sencillo y unos vaqueros. Ropa que le ayudaría a mezclarse en lugar de destacar. Necesito aire. No puedes salir ahí afuera, protestó Kiana. Los medios siguen acampados abajo y seguridad dice... No sobreviví 2 décadas en el mundo corporativo estadounidense sin aprender a moverme sin ser vista. Naomi se recogió el cabello en un moño tirante. Añadió unas gafas de sol grandes y una mascarilla quirúrgica, lo suficientemente común en Pekín como para no llamar la atención. Sigue monitoreando la situación. Volveré en 2 horas. El ascensor de servicio la dejó en la zona de cocina del hotel. Algunos trabajadores la miraron de reojo, pero con su ropa sencilla no era más que otra extranjera intentando evitar miradas. Salió por el muelle de carga y se adentró en las bulliciosas calles del distrito financiero de Pekín. A su alrededor, la vida seguía con normalidad. Vendedores ambulantes ofrecían sus productos, empleados de oficina se apresuraban entre rascacielos, turistas tomaban fotos de la arquitectura moderna. Pero en cafés y esquinas, captó fragmentos de conversación. Su mandarín alcanzó susurros que hicieron que se le tensara la mandíbula. Esa estadounidense perdió prestigio por nada. Estos extranjeros, tan sensibles. En una cafetería de lujo, 2 jóvenes ejecutivos con trajes impecables ni se molestaron en bajar la voz al pasar ella junto a su mesa. ¿Quién se cree que es?, dijo uno en mandarín. Estos estadounidenses, especialmente los negros, no entienden cómo se hacen los negocios aquí. Su compañero se rió. Ming Zhao tenía razón. Demasiado emocional, sin control. Naomi pidió su café en un mandarín perfecto, observando cómo sus rostros palidecían al darse cuenta de que había entendido cada palabra. Se llevó la bebida a una mesa en la esquina y abrió el teléfono para encontrar el rostro de Ming inundando los sitios de noticias empresariales chinas. Su declaración oficial era una obra maestra de condescendencia sutil. Si bien respetamos la pasión de la doctora Ellison, su reacción emocional ante negociaciones comerciales estándar genera preocupación sobre su capacidad para operar en mercados internacionales. Seguimos abiertos al diálogo una vez que prevalezcan las cabezas más frías. La traducción no captaba todos los matices. La forma en que su elección de palabras en mandarín la pintaba como histérica, inestable, fuera de su alcance. Los comentarios debajo de los artículos eran peores. Un pozo negro de violencia racista y sexista, apenas disfrazada de crítica empresarial. Su teléfono vibró con un mensaje del consejo. Estaban profundamente preocupados por la situación y solicitaban una reunión de emergencia. Otro zumbido. Las acciones estaban cayendo. Otro más.
Un inversionista importante amenazaba con retirarse. Naomi regresó caminando al hotel por calles que se oscurecían, viendo su propio rostro aparecer en vallas digitales entre anuncios. La historia había cobrado vida propia, escapando de su control. En el lapso de 24 horas, había pasado de ser una directora ejecutiva respetada a una historia de advertencia. El vestíbulo del hotel estaba, por suerte, libre de reporteros cuando regresó, aunque podía verlos todavía acampados fuera de la entrada principal. Tomó nuevamente el ascensor de servicio, su mente ya trazando estrategias para la reunión del consejo. El pasillo que conducía a su suite estaba vacío y en silencio. Demasiado silencio. Su entrenamiento de seguridad se activó antes de que su mente consciente registrara lo que estaba mal. Disminuyó el paso buscando cualquier señal de alteración. Ahí, una sombra bajo la puerta que no debería estar. Una hoja de papel había sido deslizada mientras ella estaba fuera. Naomi se acercó con cautela, deslizando la mano dentro de su bolso, donde un paralizador pequeño pero potente permanecía oculto. La nota estaba impresa en papel caro, del tipo que se usa para tarjetas de presentación. El mensaje estaba en inglés, cada palabra cuidadosamente elegida. Te deshonras quedándote. Deja China antes de mañana por la noche o sangra aquí. Algunas lecciones deben enseñarse con dureza. Naomi recogió la nota con un pañuelo, preservando cualquier posible huella. Ya dentro de su suite, revisó cada habitación, cada armario, cada posible escondite. Nada había sido alterado, pero el mensaje era claro. Podían llegar a ella cuando quisieran. Verificó 2 veces el cerrojo de la puerta y luego colocó una silla bajo la manija por si acaso. Del bolso sacó el paralizador, un regalo de su jefe de seguridad, quien había insistido en que nunca viajara sin él. Su peso resultó tranquilizador en su mano mientras comprobaba el indicador de carga. Potencia máxima. Inténtenlo, murmuró, dejando el arma sobre la mesa de noche, al alcance de la mano. He enfrentado cosas peores que matones de escuela con el dinero de papá. El amanecer de Pekín pintaba la habitación del hotel en tonos de gris y ámbar. Naomi estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de pilas de documentos impresos y 3 portátiles. Su chaqueta colgaba del respaldo de una silla, las mangas arremangadas, lista para la batalla. Kiana trabajaba en el escritorio, marcando con rojo las entradas sospechosas en las hojas de cálculo. Las ojeras bajo sus ojos delataban una noche sin dormir, pero sus dedos volaban sobre el teclado con precisión. Liang Chen, su traductor y consultor tecnológico, estaba sentado en el sofá con su propio portátil, su cabello normalmente ordenado despeinado por pasarse las manos por él con frustración. Otra empresa fantasma, anunció Kiana, marcando una celda en rojo. Esta se registró en las Islas Caimán el año pasado. Transferencias enormes de dinero. Ningún propósito comercial claro. Naomi asintió, examinando un documento recuperado de los servidores de respaldo de Shaw Industries. El patrón es el mismo. Crean estas empresas justo antes de acuerdos internacionales importantes. Se llevó 2 dedos a la sien, luchando contra el dolor de cabeza. Liang, ¿qué significa esta anotación aquí? Liang se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante los caracteres chinos en letra diminuta. Es contabilidad creativa. Están marcando sobornos como honorarios de consultoría para funcionarios locales. Se estiró del cuello de la camisa, claramente incómodo. Estas cantidades son significativas. Rastrea todo, ordenó Naomi pasándole una unidad USB. Cada yuan, cada destinatario. La habitación cayó en un silencio concentrado, roto solo por el golpeteo del teclado y el roce de los papeles. Afuera, la ciudad estaba completamente despierta, con bocinazos y ruido de construcción filtrándose a través de las ventanas. Pero ahí arriba, en su improvisada sala de guerra, eran arqueólogos desenterrando corrupción capa por capa. Tengo algo grande, dijo Kiana después de una hora. Informes de inspección de la fábrica de paneles solares en Xinjiang. Los números no cuadran. Liang se acercó para mirar por encima de su hombro, palideciendo al leer. Estas listas de trabajadores. Ya las he visto antes. Estos no son empleados. Son trabajo forzado. La cabeza de Naomi se alzó de golpe. ¿Estás seguro? El lenguaje es cuidadoso, pero... Liang abrió otro documento,
traduciendo rápidamente. Mira aquí, programa de integración de trabajadores especiales. ¿Y esto? Costos de vivienda muy por debajo del mercado, porque son barracones de prisión. Jesús, susurró Kiana. Descarguen todo, ordenó Naomi. Cada informe, cada memo, cada cadena de correos que mencione esas instalaciones. Se puso de pie, paseando por la habitación. Con razón enterraron estos archivos tan profundo. Los dedos de Liang vacilaron sobre el teclado. Doctora Ellison, este tipo de información... Tragó saliva. La gente desaparece por menos si rastrean estas filtraciones hasta nosotros. Ya me amenazaron una vez, dijo Naomi, tocando la nota en su bolsillo. Pero esto ya no se trata de mí. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. ¿Cuántas vidas están enterradas en esas hojas de cálculo? ¿Cuántas familias destrozadas para que Ming agregue otro cero a su cuenta bancaria? Deberíamos al menos esperar al asesor legal, sugirió Kiana, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. Nuestros abogados probablemente están comprometidos, respondió Naomi. ¿Recuerdas esas cláusulas de patentes que aparecieron de la noche a la mañana? Alguien de nuestro lado los ayudó. Se volvió hacia la habitación, su expresión endurecida. No confiamos en nadie fuera de esta sala. Liang se puso de pie, pasándose ambas manos por el cabello. Doctora Ellison, por favor entienda lo que está considerando. No solo perjudicará a Shao Industries. Esto podría avergonzar a gente poderosa, desencadenar investigaciones internacionales. Él la miró a los ojos. Esta información puede hacer que te maten. Naomi se acercó a él, su voz suavizándose, pero sin perder firmeza. El silencio también, Liang. Cada día que esperamos, más vidas se destruyen. Le tocó el hombro. Pero no voy a obligarte a quedarte. Puedes irte ahora mismo, sin preguntas. Él miró la puerta, luego la pantalla de su portátil, donde desfilaban números incriminatorios. Tras un largo momento, volvió a sentarse. Mi padre me enseñó que el verdadero honor significa enfrentarse a los hombres poderosos, no inclinarse ante ellos. Sus dedos regresaron al teclado. Me quedo. Yo también, dijo Kiana con firmeza. A todo. Trabajaron toda la mañana, construyendo su caso documento por documento. Falsos estudios de impacto ambiental, certificaciones de seguridad con fechas alteradas, sobornos disfrazados de donaciones benéficas. Cada descubrimiento revelaba nuevas capas de corrupción, un cáncer que devoraba el corazón del imperio de Shao. Mira estos márgenes de beneficio, dijo Kiana, señalando una gráfica. No hay forma de que sean tan altos sin recortar cada esquina posible. No solo esquinas, añadió Liang sombrío. Vidas, seguridad, la dignidad humana más básica. Se frotó los ojos. Cuanto más cavamos, peor se pone. Naomi examinó una serie de fotos que mostraban las condiciones de las fábricas. Necesitamos más que documentos, testigos, testimonios internos. Se volvió hacia Liang. ¿Alguna posibilidad de que tus contactos... Un golpe seco en el cristal los dejó congelados. Al otro lado de la calle, la luz del sol destelló en el lente de una cámara. Un hombre con traje negro estaba en la ventana de una oficina, fotografiando su habitación con una cámara de largo alcance. ¡Al suelo!, ordenó Naomi. Se dejaron caer mientras ella reptaba hasta la ventana, manteniéndose baja. El hombre ya había desaparecido, dejando solo ventanas vacías, reflejando la luz de la mañana. «Cierra las cortinas», le dijo a Kiana. «Liang, empieza a encriptarlo todo. Tenemos protección triple». Sacó su teléfono y empezó a escribir con rapidez. «Nos están vigilando ahora. Tenemos que movernos rápido». Las pesadas cortinas se cerraron, sumiendo la habitación en un crepúsculo artificial. En la penumbra, sus portátiles brillaban como fogatas, proyectando sombras en rostros tensos mientras se apresuraban a asegurar sus hallazgos antes de que estallara la tormenta. El reloj digital de la mesilla parpadeaba las 2 a.m. en números rojos y agresivos. Naomi estaba sentada en el escritorio de su habitación de hotel, revisando las grabaciones de seguridad que Kiana había obtenido de los servidores de Shao Industries. Los ojos le ardían de tanto mirar la pantalla, pero no podía dormir. No después de lo que habían descubierto. Un clic suave rompió el silencio. La cabeza de Naomi se alzó de golpe.
Ese no era el crujido normal del edificio. Su mano se movió hacia su bolso, donde la pistola eléctrica la esperaba. La puerta estalló de repente con un chasquido de madera astillándose. 3 hombres con máscaras negras irrumpieron, moviéndose con precisión militar. El primero se lanzó hacia ella antes de que pudiera alcanzar el bolso. Naomi agarró la lámpara del escritorio y la golpeó con fuerza. El golpe conectó con un crujido satisfactorio. El hombre retrocedió tambaleándose. Maldiciendo en mandarín, ella lanzó la silla del escritorio contra el segundo atacante, ganando segundos preciosos. El tercero la acorraló junto a la cafetera. Sin pensar, Naomi cogió la jarra de agua que había estado calentando para el té y le arrojó el líquido hirviendo a la cara. Su grito atravesó el aire mientras se arrancaba la máscara. El cristal se hizo añicos cuando volcaron la mesa auxiliar. Los pies descalzos de Naomi crujieron sobre los fragmentos, pero la adrenalina amortiguó el dolor. Esquivó un golpe descontrolado, los años de clases de kickboxing tomando el control. Su codo encontró un plexo solar. La nariz de alguien chocó contra su rodilla. La puerta comunicante con la habitación de Kiana se abrió de golpe. Su asistente entró corriendo, empuñando una silla de madera como un ariete. La estrelló contra la espalda del hombre que forcejeaba con Naomi. ¡Corre!, gritó Naomi, agarrando el brazo de Kiana. Salieron corriendo al pasillo, dejando a los hombres enredados en muebles y maldiciones. Sus pies descalzos golpeaban el frío azulejo mientras corrían hacia la escalera. Detrás de ellas, pasos pesados y gritos furiosos rebotaban en las paredes. El corazón de Naomi martillaba contra sus costillas. La salida de emergencia parecía a kilómetros. Llegaron a la escalera a toda velocidad, bajando los escalones de 2 en 2. La puerta metálica se cerró de golpe detrás de ellas, justo cuando la alarma contra incendios empezó a aullar. Las luces rojas de emergencia bañaban todo en un resplandor infernal. «¡Sigue!», jadeó Naomi mientras Kiana tropezaba en el 10º piso. Sus perseguidores estaban ganando terreno. Podía oírlos arriba, sus botas retumbando en las escaleras metálicas. Salieron corriendo del hueco de la escalera en el 4º piso, atravesando un pasillo de servicio. Un carro de limpieza les dio cobertura mientras recuperaban el aliento. «¡Salida trasera!», jadeó Kiana, señalando hacia la cocina. Naomi asintió, con los pulmones ardiendo. Se movieron tan silenciosamente como pudieron, los pies descalzos sin hacer ruido sobre la alfombra industrial. Detrás de ellas, la alarma contra incendios seguía con su ensordecedor aullido. Llegaron a la cocina justo cuando voces gritaban en mandarín desde la escalera. El frío de las baldosas contra sus pies fue casi un alivio después de que la alfombra áspera les hubiera dejado las plantas en carne viva. Allí, uno de los hombres las vio a través de la ventana de la cocina. Naomi tomó una olla del escurridor y la lanzó contra el cristal. El estruendo les compró preciosos segundos, y mientras corrían entre encimeras de acero y utensilios colgantes, llegaron al muelle de carga justo cuando las sirenas de la policía empezaban a sonar a lo lejos. El aire nocturno las golpeó como una bofetada, erizando la piel de sus brazos. No dejaron de correr hasta llegar a la calle concurrida 2 manzanas más allá. Solo entonces Naomi se dio cuenta de que estaba temblando. Su pijama de seda estaba rasgado y manchado de café. La sangre goteaba de los cortes en sus pies. Kiana no parecía en mejor estado. Su camiseta desgarrada por el hombro, el cabello revuelto alrededor del rostro. «¿Estás bien?», preguntó Naomi, sujetando los hombros de Kiana. «Sí», asintió Kiana, aún respirando con dificultad. «¿Y tú?». «Sobreviviré». Naomi intentó controlar el temblor de sus manos. «Necesitamos llegar a un lugar seguro. Estarán vigilando mi hotel de respaldo». «Mi prima tiene un apartamento en el distrito universitario», dijo Kiana. «Está fuera de la ciudad esta semana. Encontraron un taxi dispuesto a llevarlas a pesar de su estado desaliñado». Mientras avanzaban por las calles antes del amanecer, el teléfono de Naomi vibró con un mensaje del gerente del hotel. La policía estaba investigando un aparente intento de robo. Sin sospechosos, pruebas mínimas. «Enterrarán esto», dijo Naomi en voz baja. «Lo escribirán como delincuentes comunes». «Esos no eran ladrones al azar», respondió Kiana. «Se movían como profesionales. Tenían que ser hombres de Ming». La mandíbula de Naomi se tensó. «Está desesperado por impedir que revelemos lo que encontramos.
El cielo comenzaba a aclararse cuando regresaron a la habitación del hotel, escoltadas por la policía. La destrucción parecía peor bajo la luz gris del amanecer. Muebles volcados, cristales rotos, papeles esparcidos como hojas caídas. Gotas de sangre manchaban la alfombra donde la rodilla de Naomi había chocado con la cara de alguien. Sacó su teléfono, las manos aún temblándole ligeramente, y empezó a fotografiarlo todo. La puerta rota, la lámpara que había usado como arma. Las manchas de café en la pared. Cada imagen era una prueba de hasta dónde llegaría Ming para proteger sus secretos. Ellos derramaron la primera sangre, susurró Naomi, bajando el teléfono. Las palabras le supieron a hierro en la boca, como una promesa de represalia. La habitación quedó en silencio, excepto por el clic de la cámara del móvil. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, tiñendo los destrozos en tonos de oro y sombra. Cada foto era otra pieza de munición en una guerra que acababa de volverse mortal de verdad. El jet privado vibraba con un zumbido constante mientras las alejaba de Pekín. Naomi miraba por la ventana, viendo cómo la costa de China se desvanecía hasta convertirse en una mancha distante. Su cuerpo le dolía por el ataque, los cortes y moretones ocultos bajo un impecable traje de negocios. Dos guardias armados estaban sentados cerca de la cabina, una nueva incorporación que nunca había necesitado antes. Kiana dormitaba inquieta en el asiento frente a ella, las ojeras delatando sus noches sin dormir. Apenas habían descansado desde que huyeron al apartamento de su prima, pasando horas documentándolo todo y organizando un transporte seguro de regreso. Señorita Brooks, dijo Naomi suavemente, tocando el brazo de su asistente. Ya casi estamos en casa. Kiana despertó sobresaltada, de inmediato alerta. ¿Noticias de la oficina? David ha llamado 4 veces. Dice que es urgente que nos reunamos en cuanto aterricemos. La voz de Naomi era cuidadosa, medida. Está muy preocupado por nuestra seguridad. Demasiado preocupado, murmuró Kiana, frotándose los ojos. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando realmente estábamos en peligro? Naomi asintió lentamente. Algo sobre el ataque la había estado inquietando, un detalle justo fuera de su alcance. Cerró los ojos, repasando aquella noche violenta. Las máscaras, la precisión, la forma en que habían sabido exactamente cuándo atacar. El jet aterrizó en Atlanta bajo un cielo gris y pesado. Un coche de la compañía esperaba en la pista, más seguridad visible en la terminal. Naomi sintió el peso de las miradas sobre ella mientras caminaban por el aeropuerto, susurros siguiéndolas a su paso. El ataque no había llegado a las noticias internacionales, pero los rumores se difunden rápido en los círculos empresariales. La sede de Ellison Global se alzaba al frente, vidrio y acero elevándose hacia las nubes de tormenta. Naomi enderezó la espalda, ignorando la protesta de las costillas amoratadas. No les dejaría ver su dolor. El viaje en ascensor hasta la planta ejecutiva transcurrió en silencio. Cuando las puertas se abrieron, David Levin estaba esperando, la preocupación grabada en sus rasgos pulidos. Naomi, dijo, adelantándose con los brazos abiertos. Gracias a Dios que estás bien. Cuando nos enteramos del ataque, ella pasó de largo, esquivando su intento de abrazo, notando cómo su sonrisa titubeó. Ahorra el teatro, David. Tenemos trabajo que hacer. Su traje impecable y su peinado perfecto le parecieron de pronto artificiales. Un disfraz más que ropa. Lo siguió hasta su despacho, donde él comenzó un discurso preparado. La Junta está preocupada por la estabilidad del mercado, dijo caminando de un lado a otro. El equipo de Ming está impulsando una narrativa de malentendido cultural. Si nos disculpamos, si calmamos las aguas. ¿Calmar las aguas? La voz de Naomi podría haber congelado una llama. Intentaron matarnos. No sabemos que fueran ellos, replicó David enseguida. La policía local dice que probablemente fueron criminales oportunistas. Criminales que sabían exactamente cuándo íbamos a revisar documentos sensibles, intervino Kiana, que se movían como combatientes entrenados. La mano de David fue a su corbata, ajustándola con nerviosismo. El gesto hizo que la manga se le subiera un poco, y el aliento de Naomi se cortó. Allí, parcialmente oculto por el reloj, había un arañazo en proceso de curación. Rojo y reciente.
Los recuerdos encajaron como una llave girando en una cerradura. La mancuerna dorada que había encontrado entre los restos de su habitación de hotel, el mismo diseño a medida que había visto en la muñeca de David en la reunión de la junta el mes anterior. Su mente corrió por las implicaciones, cada revelación más incriminatoria que la anterior. Tienes razón, dijo Naomi, manteniendo la voz firme por puro acto de voluntad. Tenemos que manejar esto con cuidado. El alivio inundó el rostro de David. No se había dado cuenta de que ella miraba su muñeca. Es exactamente lo que esperaba que dijeras. Podemos redactar un comunicado. Quizá organizar una reunión privada con Ming el lunes. Ella lo interrumpió. Hablaremos de todo el lunes. Cuando él se fue, Kiana se volvió hacia ella. ¿Viste algo? Su muñeca, los dedos de Naomi se clavaron en el borde del escritorio. Y ahora recuerdo algo más. Durante el ataque, uno de ellos dudó cuando yo balanceé la lámpara. Se echó atrás en lugar de rematar el golpe, como si en realidad no quisiera hacerme daño. La comprensión amaneció en el rostro de Kiana. ¿Crees que David estaba allí, en Pekín? Creo que David ha estado jugando a dos bandas desde hace tiempo. Naomi abrió su portátil, los dedos volando sobre el teclado. Esos cambios en las patentes no ocurrieron por accidente. El ataque no solo iba de impedirnos exponer la corrupción de Shao. Se trataba de destruir pruebas de la implicación de David. Trabajaron hasta la noche, enviando al equipo de seguridad a casa para evitar sospechas. Los truenos retumbaban afuera mientras caía la noche, la lluvia azotando las ventanas. El equipo de ciberseguridad de Naomi le había dado herramientas especializadas para emergencias, programas capaces de descifrar correos electrónicos encriptados sin dejar rastro. Ahí, dijo por fin Kiana, señalando la pantalla. Cuenta oculta enrutada a través de servidores en Singapur. La mandíbula de Naomi se tensó mientras leía decenas de mensajes entre David y Ming que se remontaban a meses atrás. Planes para manipular los términos del contrato, advertencias sobre su investigación, detalles sobre su agenda en Pekín. Es demasiado peligrosa para controlarla, leyó Naomi en voz alta, dura como el acero. La empresa matriz no actuará. Tenemos que encargarnos nosotros. El último correo estaba fechado la noche antes del ataque. La respuesta de David era, lo que haga falta. La lluvia tamborileaba contra las ventanas, mientras Naomi contemplaba la evidencia de la traición. Su director financiero, alguien en quien había confiado, a quien había ascendido, a quien había defendido ante la Junta, había conspirado con Ming para destruirla. Había estado en aquella habitación de hotel, observando mientras sus matones a sueldo intentaban aterrorizarla para forzar su silencio. Envía copias a un almacenamiento seguro, le dijo a Kiana. Luego contacta con el departamento legal. En silencio, un relámpago brilló afuera, iluminando su reflejo en las ventanas oscuras. En ese instante crudo, Naomi se vio con total claridad. Ya no era la directora ejecutiva serena intentando trabajar dentro del sistema, sino una guerrera obligada a luchar. David y Ming habían elegido la violencia sobre el respeto, la traición sobre el honor. Tocó los moretones ocultos bajo la manga, sintiendo cada uno como una marca de determinación. Habían pensado que era blanda, que podían quebrarla con golpes y miedo. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. El perfil urbano de Atlanta brillaba a través de la pared de ventanas de la oficina de Naomi, una constelación de luces que se extendía hacia la oscuridad de la medianoche. Ella permanecía de pie frente al vidrio, las manos entrelazadas detrás de la espalda, observando su reflejo superponerse al paisaje urbano. Los moretones de Pekín habían empezado a desvanecerse, pero el recuerdo de aquella violencia seguía siendo tan filoso como cristal roto. Kiana estaba sentada en la mesa de conferencias detrás de ella, rodeada de portátiles y tabletas, sus dedos moviéndose sobre los teclados con precisión entrenada. Tazas vacías de café y envases de comida para llevar daban testimonio de las horas que llevaban construyendo su caso. La cumbre está programada para el jueves, dijo Kiana, revisando su tablet. Todas las grandes cadenas financieras transmitirán en directo. La gente de Ming ya está confirmando su asistencia. Creen que es tu discurso de rendición. Naomi se apartó de la ventana, una leve sonrisa tocando sus labios. Siempre subestiman lo que temen. Esa es su debilidad. Se acercó a la mesa, cada paso medido y deliberado.
Sus tacones resonaron sobre el suelo de madera mientras tomaba una tablet, revisando las pruebas reunidas. La pantalla mostraba una estructura de carpetas que representaba meses de documentación cuidadosa. Registros financieros, cadenas de correos, imágenes de vigilancia y archivos de audio. Todo meticulosamente organizado. «Repásame el orden de la presentación otra vez», dijo Naomi, acomodándose en su silla. Kiana proyectó una línea de tiempo en la pantalla principal. Abrimos con la propuesta de asociación, todo limpio y transparente. Luego mostramos los términos alterados del contrato que David insertó en secreto. Pasó a la siguiente diapositiva. Eso nos lleva al rastro del dinero. Empresas fantasma, cuentas ocultas, todo el paquete. Y las violaciones laborales documentadas con fotos, declaraciones de testigos e imágenes satelitales. La voz de Kiana se endureció. No podrán negar lo que captamos desde el espacio. Naomi asintió, desplazándose por las carpetas seguras en su portátil. Había creado copias de respaldo redundantes en distintos lugares del mundo. Después del ataque en Pekín, aprendió el valor de la preparación paranoica. «La clave es el tiempo», dijo Naomi, abriendo otro archivo. «Tenemos que controlar la narrativa desde el primer momento, sin darle margen a sus asesores de imagen para reaccionar». Pasaron la siguiente hora ajustando la secuencia de la presentación. Cada revelación construiría sobre la anterior, formando un caso irrefutable de corrupción, racismo y violencia. Las pruebas se desplegarían como una sinfonía de justicia perfectamente orquestada. «¿Y el audio?», preguntó Kiana en voz baja. Naomi abrió un archivo protegido identificado solo con una marca de tiempo. En la pantalla apareció la forma de onda, picos y valles que representaban la voz de Ming en la escena fatal. Su insulto en mandarín preservado con una claridad digital impecable, pesado como un arma cargada. «Lo guardamos para el final», dijo Naomi, estudiando el patrón de audio. Después de mostrar la corrupción, los intentos de robo, el ataque, que vean la podredumbre en su núcleo antes de exponer el odio en sus corazones. Pensó en su madre, que había pasado décadas limpiando las casas de otros con dignidad silenciosa, que le enseñó que la educación era armadura, que la excelencia era venganza, que la paciencia era poder. El rostro burlón de Ming flotó en su mente, su crueldad casual, su suposición de superioridad. «Revisa la lista de inversionistas otra vez», ordenó Naomi apartando el recuerdo. «Quiero saber exactamente quién estará en esa sala». Kiana abrió perfiles en su tablet. La mayoría de los grandes fondos han confirmado. Gestores de pensiones europeos, representantes de fondos soberanos del Golfo, bancos de desarrollo asiáticos. Se detuvo, desplazándose. Incluso la Corporación Estatal de Inversión de China. «Bien», dijo Naomi, poniéndose de pie y caminando hacia una pizarra blanca cubierta de diagramas y conexiones. «Tienen que ver que esto no se trata de Oriente contra Occidente. Se trata de lo correcto contra lo incorrecto, de la verdad contra la mentira». Pasaron otra hora poniendo a prueba su estrategia, examinando cada posible contraargumento o fallo técnico. Naomi había aprendido hacía mucho que la excelencia requería una atención obsesiva al detalle. Nadie jamás le daba el beneficio de la duda. Tenía que ser perfecta. «¿Redundancia del servidor?», preguntó, revisando su lista de control. «Triple respaldo», confirmó Kiana. «Si intentan cortar la transmisión, tenemos conmutaciones automáticas inmediatas, y copias impresas de todo estarán bajo cada asiento en sobres sellados». Naomi se permitió una pequeña sonrisa. Ellos habían pensado que era blanda, que podían intimidarla hasta silenciarla. En cambio, le habían enseñado a hacer a prueba de balas. Las luces de la ciudad continuaban su danza silenciosa más allá de las ventanas, mientras la medianoche avanzaba hacia el amanecer. Naomi volvió a su portátil y abrió el archivo de audio por última vez. Ajustó los auriculares, queriendo estar absolutamente segura de la calidad. La voz de Ming llenó sus oídos, las sílabas en mandarín precisas y venenosas. «Heinu Yongren, sirvienta negra». Podía oír la mueca en su voz, la certeza absoluta de su superioridad. Al fondo, se propagó una risa nerviosa entre su audiencia de aduladores y cobardes. El dedo de Naomi quedó suspendido sobre el trackpad, su reflejo en la pantalla firme y resuelto. La mujer que la miraba ya no estaba enfadada. Estaba enfocada,
decidida, imparable. Había transformado su odio en combustible, su violencia en propósito. Las ondas de audio palpitaban en la pantalla, esperando ser liberadas. Un solo clic iniciaría una avalancha que sepultaría a Ming, a David y a todo su imperio corrupto, no con furia ni venganza, sino con verdad y pruebas irrefutables. Reprodujo el audio una vez más, escuchando de nuevo el insulto. Luego cerró el portátil con un clic silencioso. Mañana, dijo con una voz cargada de certeza. Se arrodillan. La pared de pantallas en la sala de conferencias ejecutiva de Naomi mostraba una cuadrícula de rostros, figuras de poder y hacedores de reyes de todos los rincones del mundo financiero global. Sus expresiones iban desde el interés educado hasta el aburrimiento apenas disimulado. Pensaban que estaban allí para presenciar su capitulación, la muerte silenciosa de su carrera. Naomi se situó frente a las cámaras con un traje blanco impecable, la postura relajada pero autoritaria. Kiana estaba fuera de cuadro, monitoreando las transmisiones técnicas y los sistemas de respaldo. La luz de la mañana entraba por las ventanas, bañando la mesa de conferencias pulida con un resplandor dorado. Gracias a todos por acompañarnos, comenzó Naomi con una voz firme y clara. He convocado esta cumbre para abordar los acontecimientos recientes y compartir información crucial sobre la propuesta de asociación con Zhao Industries. El rostro de Ming apareció en uno de los paneles principales, transmitiendo desde la ostentosa oficina de su padre en Pekín. Llevaba una sonrisa ensayada, probablemente esperando que ella se disculpara, que rogara perdón por su arrebato emocional. El presidente Zhao estaba sentado detrás de él, con el rostro tan impasible como la piedra. Comencemos con el acuerdo inicial de asociación, dijo Naomi compartiendo su pantalla. El contrato apareció con los términos resaltados en azul. Esta fue la versión que discutimos inicialmente. Hizo clic para avanzar. Apareció un nuevo texto marcado en rojo. Y estas son las modificaciones insertadas en secreto la noche antes de la firma. Observen las cláusulas cambiadas sobre transferencia de patentes. Las estructuras de propiedad modificadas. Un murmullo recorrió la reunión virtual. La sonrisa de Ming vaciló, pero se mantuvo. Nuestra investigación reveló que estos cambios fueron diseñados para facilitar transferencias ilegales de tecnología a través de una red de empresas fantasma. Otro clic mostró una red compleja de flujos financieros. Esta estructura, centrada en Ocean Bright Holdings Limited, conecta directamente con cuentas controladas por Xiaoming. Los murmullos aumentaron. La sonrisa de Ming desapareció por completo. Pero esto era solo la superficie, continuó Naomi, con un ritmo medido e implacable. Nuestro equipo descubrió un fraude sistemático que se remonta a años. Comenzó a compartir documento tras documento, informes de auditoría falsificados, inspecciones de seguridad adulteradas, pagos de sobornos disfrazados de honorarios de consultoría. Estas transferencias, ella resaltó una serie de transacciones que mostraban pagos a funcionarios del gobierno a través de cuentas offshore. Las fechas correspondían exactamente con los permisos aprobados para instalaciones que habían reprobado evaluaciones de impacto ambiental. El presidente Zhao finalmente reaccionó, inclinándose hacia adelante para susurrarle algo a Ming. Pero Naomi ya avanzaba hacia su siguiente revelación. También descubrimos evidencia de trabajo forzado en múltiples instalaciones de Zhao, añadió. Aparecieron fotos satelitales, junto con memorandos internos y testimonios de testigos. Trabajadores retenidos contra su voluntad, pasaportes confiscados, viviendo en dormitorios vigilados. Los rostros de los inversionistas habían pasado del aburrimiento al shock, y luego a una creciente indignación. Ming tecleaba frenéticamente en su teléfono, probablemente intentando contactar a su equipo de control de daños. Cuando descubrimos estas irregularidades, dijo Naomi, su voz adquiriendo un filo de acero, expresé mis preocupaciones durante una cena privada. La respuesta fue reveladora. Su dedo quedó suspendido sobre el teclado. En esa breve pausa, cruzó la mirada con Ming a través de la pantalla. Su rostro se había puesto pálido, la comprensión llegando demasiado tarde. Presionó reproducir. La voz de Ming llenó la sala de conferencias, sus palabras en mandarín,
precisas y venenosas. Hai Nguyen Ren. El insulto quedó suspendido en el aire como humo. Luego vino el murmullo de risas nerviosas, el sonido de copas chocando, el momento de crueldad casual, capturado con perfecta claridad digital. Naomi dejó que la grabación llegara hasta el final. Luego cambió al mandarín, su pronunciación impecable. Me llamaste sirvienta. Ahora sirve tu vergüenza. La reacción fue inmediata y devastadora. Los inversionistas empezaron a desconectarse uno por uno, sus paneles de video apagándose como luces extinguiéndose. Los que permanecieron mostraban expresiones de disgusto y furia. En el marcador financiero que corría por la parte inferior del muro de pantallas, las acciones de Zhao Industries comenzaron a desplomarse. Los números caían más rápido con cada segundo, millones en valor evaporándose como niebla bajo el sol. El rostro de Ming había pasado de pálido a ceniciento. Detrás de él, el presidente Zhao se puso de pie lentamente, su expresión una máscara de furia contenida. Posó la mano sobre el hombro de Ming, su agarre visiblemente firme, incluso a través de la transmisión. El paquete completo de pruebas ha sido transmitido a las autoridades regulatorias pertinentes en 12 países, declaró Naomi, cambiando de nuevo al inglés. Encontrarán copias en sus bandejas seguras, junto con la documentación de qué agencias han sido notificadas. Otra oleada de desconexiones siguió. El precio de las acciones continuó su caída libre. Con esto concluimos nuestra presentación, dijo Naomi. Gracias por su tiempo. Extendió la mano hacia el botón de desconexión, deteniéndose un instante final para encontrarse con la mirada devastada de Ming. En sus ojos vio las ruinas de su imperio, las cenizas de su arrogancia. Luego presionó el botón y su rostro desapareció en la oscuridad digital. La sala quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los equipos. Naomi permaneció inmóvil por un momento, sintiendo el peso de lo que acababa de lograr asentarse sobre sus hombros. Años de corrupción expuestos, décadas de privilegio hechas añicos, todo con el simple poder de la verdad. Inspiró profundamente y exhaló despacio. Un imperio menos, susurró. Kiana comenzó a apagar los sistemas, cerrando portátiles y desconectando pantallas. La luz de la mañana seguía entrando por las ventanas, pero ahora se sentía distinta, más limpia, como si la propia claridad hubiera sido purificada por lo ocurrido. El marcador bursátil continuaba su descenso implacable, marcando la destrucción de miles de millones en valor de mercado. Pero para Naomi los números eran secundarios. Había logrado lo que se propuso, no solo proteger a su empresa, sino asestar un golpe contra el tipo de odio casual que había perseguido toda su carrera. Tomó su vaso de agua, dio un pequeño sorbo y observó cómo el mundo financiero absorbía las ondas de choque de lo que acababa de desatar en Pekín. Los teléfonos estarían sonando, los abogados corriendo, y Ming enfrentaría la ira de su padre. Pero allí, en Atlanta, en esa tranquila sala de conferencias, Naomi finalmente había demostrado lo que su madre siempre le había enseñado. La excelencia era, de verdad, la mejor venganza. 3 horas después de terminado el cumbre, apareció el primer video. Las grabaciones temblorosas mostraban lo que parecía ser Naomi empujando a un miembro del personal chino durante su visita a Pekín. Para el mediodía, habían aparecido decenas más, todas granuladas, todas engañosas, todas cuidadosamente editadas para retratarla como volátil y agresiva. Naomi estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando cómo nubes oscuras se acumulaban sobre el horizonte de Atlanta. Su teléfono vibraba sin parar con notificaciones, cada una trayendo una nueva ola de odio anónimo. Los mensajes iban desde insultos raciales hasta amenazas de muerte detalladas, llenando su bandeja de entrada como veneno. «Están usando deepfakes», dijo Kiana desde su escritorio, desplazándose por el último lote de videos. «Buenos pero falsos. Mira cómo tu hombro atraviesa la pared en este». «Guárdalo todo», respondió Naomi, con la voz tranquila pese a la tormenta que se desataba tanto afuera como en línea. «Cada amenaza, cada video, cada comentario, lo necesitaremos todo». Su computadora emitió un sonido anunciando un correo urgente. La línea de asunto decía: «Memorando interno. Ellison Global. Corrupción expuesta». El remitente aparecía como denunciante anónimo.
Pero Naomi sabía la verdad. Reconocería el estilo de escritura de David Levin en cualquier parte. Los documentos adjuntos eran memorandos magistralmente elaborados que parecían mostrarla aprobando pagos ilegales, correos electrónicos con fechas alteradas discutiendo robo de tecnología, incluso una grabación falsa de ella planeando sabotear el acuerdo con Zhao desde el principio. Era el tipo de rastro documental que podía destruir carreras, el tipo que toma semanas preparar. Ha estado planeando esto, dijo Naomi, reenviando los archivos a su servidor seguro. Estas falsificaciones son demasiado buenas para trabajo apresurado. David ha sido el hombre interno de Ming todo este tiempo. Kiana se acercó al ordenador de Naomi, examinando los documentos. Los metadatos muestran que algunos de estos se crearon hace meses. Ha estado construyendo esta trampa desde antes del viaje a Pekín, y ahora cree que la ha activado. Naomi abrió otra carpeta en la pantalla, una que contenía cada correo que David había enviado desde su cuenta corporativa, incluidos los que creía haber borrado. Pero yo también he estado construyendo mi propia trampa. Abrió la primera cadena de correos entre David y Ming, fechada 6 meses antes. Los mensajes empezaban de manera inocente. Conversaciones de negocios casuales, intercambio inofensivo de información. Pero con el tiempo se volvieron más oscuros, más explícitos en su planificación. Los intercambios finales discutían montos exactos en dólares por la cooperación de David, números de cuentas offshore e instrucciones detalladas para sabotear la posición de Naomi. Envíalo todo al FBI, ordenó Naomi. Cada correo, cada archivo adjunto, cada borrador eliminado y copia. A la SEC todo lo relacionado con la manipulación bursátil que planearon. Los dedos de Kiana volaron sobre el teclado, transmitiendo años de evidencia a las autoridades federales. Afuera, el trueno retumbó por el cielo cuando la tormenta finalmente estalló. La puerta de la oficina de David se abrió al otro lado del pasillo. Él salió con su típica sonrisa pulida, acomodándose la corbata mientras caminaba hacia la puerta de Naomi. Ella podía ver la confianza en su paso. Creía tenerla acorralada. «Naomi», dijo entrando sin llamar, «tenemos que hablar del control de daños. Estas acusaciones son extremadamente serias». Ella se dio la vuelta lentamente desde la ventana, dejándolo ver su total falta de preocupación. «Sí, lo son, especialmente las federales». Su sonrisa titubeó. «¿Federales?» La División de Ciberdelitos del FBI está particularmente interesada en tus conversaciones con Ming sobre hackear nuestros servidores. Ella levantó su teléfono, mostrándole la pantalla. Acaban de confirmar la recepción de todas las pruebas. Son muy eficientes. El color desapareció del rostro de David. Esos correos estaban eliminados. Nada se borra realmente, David. Tú me enseñaste eso, ¿recuerdas? Cuando todavía fingías ser mi mentor en lugar del títere de Ming. Pasos pesados resonaron en el pasillo. 2 agentes del FBI aparecieron en la puerta, sus placas brillando. Detrás de ellos se encontraban varios oficiales uniformados. «David Levin», dijo uno de los agentes. «Necesitamos que venga con nosotros». La máscara de calma corporativa de David se hizo añicos por completo. «Esto es absurdo. Soy el director financiero de esta empresa. No pueden...» «Pueden y lo harán», lo interrumpió Naomi. «Espionaje corporativo, fraude electrónico, conspiración para cometer ciberdelitos. Esos son cargos federales, David. Y eso es antes de llegar al intento de robo de patentes clasificadas de energía verde». Los agentes avanzaron, esposas en mano. David retrocedió, mirando desesperadamente alrededor de la sala como si buscara una salida. «No lo entienden. Me obligaron a hacerlo», dijo Ming. «Guárdalo para tu testimonio», respondió el agente, asegurando las esposas alrededor de las muñecas de David. «Tendrás tiempo de sobra para explicarlo todo». Los flashes de las cámaras empezaron a estallar a través de las ventanas mientras sacaban a David. Las unidades móviles ya se habían reunido abajo, alertadas sobre la llegada del FBI. El mundo entero vería el paseo de la vergüenza de David Levin. Naomi estaba de pie junto a su ventana, observando cómo lo guiaban a través del corredor de reporteros. Su traje perfectamente hecho a medida parecía extraño de algún modo, con las manos esposadas a su espalda. Más destellos iluminaron la escena, a pesar de la lluvia que capturaba su caída para los titulares del día siguiente.
No parpadeó ni una sola vez mientras lo veía subir al vehículo del FBI. Así era la justicia. No ruidosa ni dramática, sino metódica e ineludible. Todos esos años de sutil condescendencia por parte de David, sus prejuicios ocultos apenas disimulados bajo la cortesía corporativa, habían conducido a este momento. El coche se alejó, dejando solo a los reporteros empapados y a sus cámaras decepcionadas. Naomi permaneció junto a la ventana, su reflejo sereno y firme en el cristal. En menos de un día había derribado un imperio corrupto en Pekín y expuesto a un traidor en sus propias filas. Pero sabía que esto no era el final. El poder nunca se rendía en silencio, y los depredadores heridos eran los más peligrosos. Las luces de la calle proyectaban largas sombras sobre las desiertas carreteras de Atlanta, mientras Naomi conducía su Mercedes por la tranquila noche. La victoria del día ya se sentía lejana, reemplazada por una familiar desconfianza que la acompañaba desde Pekín. Sus manos sujetaban el volante con firmeza, los ojos revisando constantemente el retrovisor, un hábito que había desarrollado desde el ataque en el hotel. El reloj digital del tablero marcaba las 11:43 p.m. La mayoría de los edificios de oficinas a su alrededor estaban a oscuras, sus ventanas reflejando el ocasional destello de sus luces traseras. Se había quedado hasta tarde, finalizando declaraciones sobre el arresto de David, asegurándose de que cada palabra fuera precisa, inatacable. Un movimiento en su espejo llamó su atención, faros altos y agresivos, pertenecientes a una camioneta negra que había doblado hacia la calle detrás de ella. Algo en su presencia le erizó la piel. El vehículo mantuvo el ritmo, conservando la misma distancia durante 3 cuadras seguidas. Naomi giró a la derecha, luego otra vez, trazando rutas de escape en su mente. La camioneta siguió cada movimiento. Su sospecha se endureció en certeza. No era coincidencia. Su pie presionó con más fuerza el acelerador, aunque mantuvo la velocidad justo por debajo de lo sospechoso. No necesitaba atraer a la policía, no cuando necesitaba movilidad. La camioneta aceleró de repente, cerrando la distancia entre ellos. Sus faros llenaron los espejos, lo bastante brillantes como para cegarla. El pulso de Naomi se aceleró, pero sus movimientos siguieron controlados, deliberados. Había enfrentado cosas peores que un coche pegado a su parachoques. Se acercaban a una intersección donde la carretera se abría en 4 carriles. La camioneta se desvió hacia el carril izquierdo, y al colocarse a su lado, Naomi alcanzó a ver siluetas oscuras en el interior, rostros ocultos en la sombra. El vehículo se lanzó hacia adelante, cortando su camino bruscamente. Los neumáticos chillaron cuando Naomi pisó los frenos. Su Mercedes derrapó, deteniéndose a centímetros del parachoques trasero de la camioneta. Antes de que pudiera dar marcha atrás, 2 hombres salieron del vehículo. Sus movimientos eran practicados, intencionados. Uno llevaba una palanca metálica que brillaba tenuemente bajo las farolas. El tiempo pareció desacelerarse. Naomi vio cada detalle con claridad cristalina. Los guantes negros de los hombres, su ropa oscura sin rasgos distintivos. La manera en que se separaron para acercarse desde ambos lados. Recordó la habitación del hotel en Pekín, el sonido del vidrio rompiéndose, la sensación de estar acorralada. No esta vez. Su pie golpeó el acelerador antes de que pudieran llegar a las puertas. El motor del Mercedes rugió con vida, los neumáticos patinando sobre el pavimento mojado. Giró el volante con fuerza, apuntando al estrecho espacio entre el SUV y la acera. El metal chilló contra el metal cuando su coche raspó el parachoques del otro vehículo. El impacto hizo que su automóvil entrara en un giro. Naomi acompañó el derrape, usando el impulso para hacer que su coche diera una vuelta de 180 grados. Su entrenamiento en cursos de conducción defensiva tomó el control. Contravolantear, mantener el control, encontrar la salida. El Mercedes se enderezó, ahora en dirección contraria, y ella pisó el acelerador a fondo. En el retrovisor vio a los hombres corriendo de vuelta a su vehículo. El parachoques delantero de su SUV colgaba suelto, dañado por la colisión. Tomó una curva cerrada hacia una calle residencial, luego otra más, serpenteando por el barrio silencioso, hasta estar segura de haberlos despistado. Sus manos no temblaron cuando sacó el teléfono y marcó el número de Kiana.
La llamada conectó tras 2 tonos. «Siguen intentando terminar el trabajo», dijo Naomi sin preámbulos, su voz firme a pesar de la adrenalina recorriéndole el cuerpo. «Sube, negro. 2 hombres armados. Acaban de intentar sacarme de la carretera. Peachtree. Estoy llamando a la policía», respondió Kiana de inmediato. «¿Dónde estás ahora?» «A salvo. Camino al precinto de Midtown». Naomi revisó de nuevo los espejos. Las calles detrás de ella estaban despejadas. «Que nuestro equipo de seguridad revise mi casa antes de que vuelva. Y consígueme las grabaciones de las cámaras de tráfico de los últimos 20 minutos, alrededor de Peachtree y la 14. Terminó la llamada y condujo directamente a la comisaría. Los agentes estaban esperando afuera cuando llegó. La llamada de Kiana los había alertado. Fotografiarían los daños de su coche, pintura plateada raspada a lo largo del lado del pasajero, abolladuras en el panel trasero donde había golpeado el SUV. La detective Sara Martínez tomó su declaración en una sala de entrevistas que olía a café viejo. Naomi relató cada detalle con claridad absoluta, su voz sin titubeos. La pluma de la detective se deslizaba por la libreta, registrando horarios, descripciones y la secuencia de los hechos. «Está usted sorprendentemente tranquila para alguien que acaba de sobrevivir a un intento de agresión», observó Martínez, estudiando el rostro de Naomi. «Entrar en pánico no resuelve problemas», respondió Naomi. «Tampoco el miedo. Necesito que esto quede documentado para demostrar patrón e intención cuando los atrapen». La detective asintió lentamente. «Esto se conecta con el incidente de Pekín y el arresto de hoy. Están escalando porque están desesperados». Naomi sostuvo la mirada de la detective. «No voy a dejarme intimidar hasta el silencio. Ni por Ming, ni por David, ni por matones contratados en un SUV». Eran casi las 2 de la madrugada cuando por fin regresó a casa. Su equipo de seguridad había revisado la propiedad 2 veces, instalado cámaras adicionales y colocado guardias en puntos estratégicos del perímetro. Ella entró sola por la puerta principal, negándose a que la acompañaran. Ese era su espacio y no permitiría que el miedo cambiara su manera de habitarlo. En su dormitorio, Naomi se quitó el traje y lo colgó con cuidado a pesar de la hora. La rutina ayudó a calmar su mente, a devolverle el control de la respiración. Abrió su caja fuerte y sacó una pistola negra mate, una Glock 19, elegida por su fiabilidad y precisión. El arma le resultaba familiar en las manos, una herramienta que esperaba no necesitar jamás, pero con la que se había entrenado exhaustivamente. Colocó la pistola en la mesita de noche, comprobando que el seguro estuviera puesto y que hubiera una bala en la recámara. Su voz fue apenas un susurro en la habitación silenciosa. Nunca más desarmada. La luz del sol entraba por las ventanas del despacho en casa de Naomi, mientras revisaba un críptico correo electrónico que había llegado a las 4:27 a.m. El mensaje contenía solo los detalles de un vuelo y una línea. Ming busca santuario en LA. Proceda con cautela. La dirección del remitente era una cadena de números, pero la firma digital llevaba trazas de protocolos oficiales del gobierno chino. Tomó un sorbo lento de su café matutino, considerando las implicaciones. El poderoso imperio Zhao estaba fracturándose, y alguien en lo alto de la estructura de poder en Pekín quería que ella supiera del movimiento desesperado de Ming. No era sorprendente. El gobierno chino siempre había jugado a largo plazo, y la humillación pública de Ming se había convertido en una vergüenza que necesitaban contener. «Kiana», llamó Naomi a su asistente, que trabajaba en un escritorio en la habitación contigua. «Consígueme al agente especial Thompson de la División de Delitos Financieros del FBI». Kiana apareció en el umbral, tableta en mano. «Ya está hecho. Espera tu llamada en 10 minutos». «Y la fuente que me pediste verificar definitivamente llegó por canales diplomáticos. Alguien está moviendo hilos en Pekín». Naomi asintió, sin sorpresa. El padre de Ming aún tiene enemigos desde su ascenso al poder. Ahora huelen sangre en el agua. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando a su equipo de seguridad patrullar el perímetro. ¿A qué hora aterriza su vuelo? El jet privado llega a LAX a las 2:15 p.m., hora del Pacífico. Está viajando bajo un alias, Michael Zhang, pero la foto del pasaporte coincide. La comisura de los labios de Naomi se curvó ligeramente. «Descuidado, está huyendo con miedo». Volvió a su escritorio y abrió su portátil.
Consígueme todo sobre sus contactos conocidos en California. Socios comerciales, propiedades, empresas fantasma, especialmente cualquiera que pudiera esconderlo. Durante la siguiente hora, construyeron un mapa detallado de las conexiones de Ming en la costa oeste. El patrón era claro. Intentaba salvar relaciones con inversionistas estadounidenses, probablemente con la esperanza de reconstruir su imperio desde el extranjero. Pero su salida apresurada sugería que temía algo más que la ruina financiera en su país. A las 9:04 a.m., en punto, Naomi marcó la línea segura del agente Thompson. Su voz áspera respondió al primer timbre. Doctora Ellison, me dicen que tiene algo interesante para nosotros. Xiao Ming entra en el espacio aéreo estadounidense en 5 horas, dijo Naomi sin preámbulos. Lleva documentos de viaje falsificados y planea reunirse con inversionistas que lo ayudaron a lavar dinero a través de casinos en Nevada el año pasado. Hubo una pausa en la línea. Esa es información muy específica. ¿Su fuente es confiable? Lo suficientemente confiable como para que el gobierno chino quiera atraparlo y enviarlo de vuelta. Están limpiando la casa, agente Thompson. Ming ya no huye solo de la mala prensa. Envíeme todo lo que tenga, dijo Thompson, con el sonido de papeles moviéndose al fondo. Y doctora Ellison, cuide su espalda. Si está lo bastante desesperado para huir de China, quizá intente ajustar cuentas primero. Naomi pensó en la barra metálica brillando bajo las luces de la calle, en el sonido del vidrio rompiéndose en Pekín. Mi seguridad se duplicó desde el intento de anoche. Concéntrese en atraparlo antes de que desaparezca en la mansión de algún multimillonario en Beverly Hills. Pasó las siguientes horas coordinando con los equipos del FBI, proporcionando documentación de los crímenes financieros de Ming que sus investigadores habían descubierto. La evidencia era condenatoria. Transferencias bancarias a cuentas vinculadas al terrorismo, sobornos a funcionarios africanos, robo sistemático de propiedad intelectual. Ming no solo había sido arrogante, había sido descuidado, dejando huellas digitales en cada esquema. A la 1:45 p.m., hora del este, Kiana entró corriendo a la oficina. Su avión acaba de iniciar el descenso hacia LAX. El FBI está en posición. Naomi abrió una transmisión de video segura, a la que Thompson le había dado acceso. Varios ángulos de cámara mostraban la terminal privada donde el jet de Ming rodaría. Equipos de agentes con equipo táctico tomaban posiciones detrás de vehículos y edificios. El elegante Gulfstream aterrizó según lo previsto, sus ruedas levantando pequeñas nubes de humo bajo el sol de California. Se detuvo cerca de la terminal privada y, durante varios largos segundos, no ocurrió nada. Entonces la puerta se abrió y una figura familiar apareció en lo alto de las escaleras. Ming se veía distinto del hombre arrogante que la había ridiculizado en Pekín. Su traje de diseñador estaba arrugado, su cabello desordenado. Llevaba solo un pequeño maletín de cuero, sosteniéndolo como si fuera un escudo. Mientras bajaba las escaleras, sus ojos se movían nerviosos, buscando autos esperándolo o caras conocidas. En cambio, encontró agentes del FBI emergiendo de todas partes, con armas en la mano. Ming se quedó congelado a mitad de camino, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Incluso a través de la transmisión granulada, Naomi pudo leer sus labios mientras gritaba en mandarín, exigiendo inmunidad diplomática, amenazando con consecuencias. Los agentes actuaron de forma profesional y eficiente, asegurándolo sin dramatismo. Uno le quitó el maletín mientras otros le esposaban las muñecas. Los gritos de Ming se volvieron más fuertes, más desesperados, pero los micrófonos captaron la respuesta calmada del agente Thompson. Señor Zhao, está detenido por múltiples violaciones de leyes bancarias internacionales. El gobierno chino ya ha aprobado su deportación inmediata. Naomi observó el rostro de Ming mientras aquellas últimas palabras se asentaban. El color desapareció de sus mejillas cuando comprendió la verdad. No lo estaban arrestando. Lo estaban enviando de regreso para enfrentar el castigo que Pekín hubiera preparado por avergonzar al Estado. «Consígueme las grabaciones de su arresto», le dijo a Kiana. «Todos los ángulos, la resolución más alta posible. Y averigua quién más iba en ese avión con él». «Ya lo estoy descargando», respondió Kiana, los dedos volando sobre su tableta. La lista preliminar de pasajeros muestra 2 guardias de seguridad privados
y un asesor financiero. Los tres están siendo interrogados. Naomi asintió, satisfecha. En su pantalla, los agentes llevaban a Ming hacia un vehículo gubernamental que lo esperaba. Sus hombros se habían desplomado, la lucha extinguiéndose mientras el peso completo de su situación caía sobre él. Justo antes de meterlo en el auto, miró directamente a una de las cámaras de seguridad, como si supiera que ella estaría mirando. La mañana de Atlanta derramaba luz dorada sobre los pisos pulidos de la sede de Ellison Global. Habían pasado 6 semanas desde el arresto de Ming, y el mundo empresarial aún sufría las réplicas. Los tacones de Naomi resonaban contra el mármol mientras atravesaba el vestíbulo principal, su paso firme y seguro. El primero en notar su presencia fue un joven pasante que clasificaba el correo. Sus ojos se agrandaron y se enderezó de inmediato, las manos torpes entre los sobres. Luego otros levantaron la vista de sus escritorios y pantallas. Una ola lenta de reconocimiento recorrió el espacio abierto. Comenzó con un solo par de manos aplaudiendo, luego otro, hasta que el sonido creció en un aplauso atronador. Los empleados salieron de oficinas y cubículos, sus rostros iluminados de admiración y respeto. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Naomi mantuvo la compostura, aunque el corazón se le hinchó. Saludó con leves inclinaciones mientras pasaba, tocando ocasionalmente un hombro o devolviendo una sonrisa. Esa gente había permanecido a su lado durante la tormenta, sin dudar, sin flaquear. En su oficina, Kiana la esperaba con los informes matutinos y una pila de mensajes. Buenos días, doctora Ellison. Lo último desde Pekín. Las acciones de Zhao Industries han sido oficialmente retiradas del mercado. Su junta directiva se disolvió ayer y la liquidación de activos comienza la próxima semana. ¿Y el presidente?, preguntó Naomi, acomodándose detrás del escritorio. Renunció en desgracia. La investigación del gobierno chino encontró décadas de corrupción. Está bajo arresto domiciliario. La tableta de Kiana emitió un aviso. Y acaba de llegar la acusación federal contra Ming. 37 cargos por fraude financiero. Más conspiración. Enfrenta 20 años aquí, si Pekín alguna vez lo deja salir de su custodia. Naomi se permitió una pequeña sonrisa. Un imperio construido sobre la arrogancia, derrumbado por su propio orgullo. Hablando de eso, dijo Kiana, levantando la tableta. Todas las grandes cadenas te quieren. Good Morning America, Today Show, 60 Minutes. ¿Ofrecen especiales en horario estelar? ¿Entrevistas exclusivas? No. La voz de Naomi fue firme pero suave. Quieren convertir esto en entretenimiento, Kiana. Quieren a la mujer negra enfadada que derribó una dinastía. Quieren lágrimas, drama y frases llamativas sobre venganza. Pero tu historia podría inspirar a tantas personas, protestó Kiana. Mujeres jóvenes, especialmente mujeres de color. No necesitan mi cara en la televisión, interrumpió Naomi. Necesitan ver que la verdad todavía importa, que la dignidad y la inteligencia pueden derrotar la violencia y el odio. Señaló la ventana, donde la luz de la mañana pintaba el horizonte de Atlanta. Deja que los hechos hablen por sí mismos. Los precios de las acciones, los cargos criminales, los informes de auditoría. Esa es la historia, no yo. Kiana asintió, comprendiendo. Ellos querían espectáculo. Nosotras les dimos verdad. Exacto. Naomi miró su reloj. Hoy me iré temprano. Hay un lugar al que necesito ir. El trayecto al antiguo vecindario de su madre tomó 30 minutos. La modesta casa donde se había criado lucía diferente ahora, restaurada a su encanto original de los años 60, con pintura fresca y parterres bien cuidados. Naomi la había comprado 3 años atrás, manteniéndola como un refugio silencioso, lejos de la vida corporativa. Dentro, la luz de la tarde atravesaba las cortinas de encaje que su madre había colgado décadas antes. Los muebles eran en su mayoría nuevos, pero algunos objetos permanecían. El viejo piano donde había practicado escalas, la mecedora donde su madre se sentaba después de largas jornadas limpiando casas ajenas. Naomi recorrió las habitaciones, despacio, tocando las paredes conocidas. En su bolso llevaba una fotografía tomada en el banquete fatal de Pekín. La había mandado imprimir y enmarcar. Un instante capturado justo antes del insulto de Ming, que la mostraba sentada en la mesa principal, la espalda erguida, la mirada firme, luciendo el collar de perlas de su madre.
Sobre la repisa había una fotografía en blanco y negro de su madre cuando era joven, con el uniforme de trabajadora doméstica, pero irradiando una dignidad serena. Naomi colocó el nuevo marco junto a ella, las dos imágenes abarcando generaciones de lucha y triunfo. Retrocedió un paso, estudiando el eco visual entre las fotografías, la misma postura orgullosa, la misma mirada inquebrantable. Su madre le había enseñado que la dignidad no se otorgaba, se reclamaba, que la educación y la excelencia eran armas que nadie podía arrebatar. Los últimos rayos del atardecer llenaban la habitación con una luz ámbar y suave. Naomi tocó ambos marcos con delicadeza, sintiendo el peso del legado en sus yemas. Ellos usaron los puños, susurró a la casa silenciosa, a la memoria de su madre, a su propio reflejo en el cristal. Nosotras usamos la verdad, y cuando eso no bastó, usamos la fuerza. Las palabras se asentaron en el aire pacífico como una pieza final, encajando en su lugar. Naomi recogió sus cosas, dio una última mirada a las fotografías y caminó hacia la puerta. El sistema de seguridad emitió un pitido cuando introdujo el código, y la cerradura se cerró con una satisfacción definitiva. Afuera, el canto de los grillos llenaba la cálida noche de Georgia. Sus tacones producían un sonido suave sobre el sendero de ladrillo mientras caminaba hacia su coche. Su paso firme y seguro, avanzando como siempre lo había hecho. Un paso a la vez, sin miedo, intacta, imparable en su silencio poderoso. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Por favor, dale me gusta al video y suscríbete para que no te pierdas el próximo. Mientras tanto, he seleccionado 2 historias que creo que te encantarán. Que tengas un excelente día.